en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el doctor Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Doctor Rodas, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Ya. María del Carmen, buenas noches. Un saludo cordial a usted y a los oyentes, a sus órdenes. Doctor, gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros en este espacio informativo. ¿Qué decir de lo que ocurre en nuestro país cuando se vuelve pues evidente una campaña en contra de la fiscal general del Estado, de Diana Salazar, no solamente por parte de instituciones como el Consejo de la Judicatura o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que pues con acciones que han realizado levantan algunas dudas, sino que además recibe ahora amenazas contra su vida y la de su familia? ¿Qué se puede leer de lo que está sucediendo en estos momentos, doctor Rodas? La Comisión Nacional Anticorrupción ha señalado el día de hoy su profunda preocupación por el ambiente que se ha generado desde hace algún tiempo alrededor de las responsabilidades que debe cumplir la Fiscalía. Y este no es un tema dirigido o expresado en función de la doctora Salazar, sino en términos generales. No se puede amedrentar, coaccionar o chantajear a la Fiscalía. No se puede llevar las circunstancias de las investigaciones en un ambiente de una especie de confrontación por una parte, pero además de coacción activa respecto de lo que se está haciendo. Nosotros tenemos la impresión, como dice el comunicado, que hay algunos alfiles de la impunidad que han comenzado a moverse en la vida nacional para impedir que efectivamente se logren transparentar los hechos que desde hace algunos años nos han demostrado que existen bandas delincuenciales organizadas que han atrapado el poder político y a los regímenes de turno, y que efectivamente lo que les interesaría es que no exista nunca ninguna sanción. De tal suerte que hay que rechazar la intromisión de algunos sectores de la vida estatal del país en contra de la Fiscalía, y no se diga de las amenazas que la doctora Salazar ha recibido en las últimas horas. ¿Hacia dónde apuntan estas intenciones y estarían en evidencia o quedarían en evidencia a Allen Berbera y Wilman Terán? Yo creo que en el espectro nacional hay cosas evidentes. Hay una composición que puede terminar siendo demostrada que es ilegítima el Consejo de Participación Ciudadana, porque le dijeron al país sus integrantes, o algunos de ellos, que no tenían vinculación con los partidos políticos, y ahora los vamos descubriendo que sí lo han tenido, de tal manera que esa elección es irregular e ilegítima, porque si usted se pone a pensar, y todos los ciudadanos que me escuchan, las votaciones para la designación de estas personas, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, fueron absolutamente escuálidas, minoritarias, de porcentajes increíblemente cortos, 2-3%. Lo que ocurre es que no ha habido una participación de la población para elegirlos. Y como organismo estatal pretenden estatizar a la sociedad civil y hablar en nombre de ella. Eso respecto del Consejo de Participación. Hablar en nombre de los ciudadanos. Claro. Cuando no han tenido esa representación en las votaciones. Por un lado no han recibido, pero por otro lado, desde el punto de la doctrina y de lo dogmático, yo diría que ningún organismo estatal representa a la sociedad, porque eso lo hacían los fascistas y los estalinistas, que tenían oficinas que decían que son parte de la representación social. Ese es un tema de fondo. Ese es un organismo que debería desaparecer. Es un organismo en el cual existen elefantes dentro de vitrinas, y si no, acordémonos del padre Tuárez. Yo creo que por lo tanto allí no hay representación. Y la judicatura, que debería poner distancias respecto de lo que significa el rol de la Fiscalía, porque no le compete. De tal suerte que parecería que hay un entramado
de algunas personas que están moviéndose con la finalidad de desprestigiar a la Fiscalía en su conjunto, con la finalidad de impedir que determinados asuntos que deberían ser sancionados sean sancionados. De tal suerte que pueden estar las personas que usted me señaló como parte de los elementos de los alfiles que buscan la impunidad, pero de hecho también están otros sectores. Deben estar interesados las gentes de Odebrecht, porque por ejemplo en el caso Manduriacu, la Superintendencia del Control del Poder del Mercado acaba hace menos de un mes de dictar la sentencia en el sentido de que se ha encontrado el acto colusorio entre Selec y entre Odebrecht en los años en los que se construyó Manduriacu, en 2015 esta parte, y por lo tanto ya hay las razones para que sean en Fiscalía llamados a investigación. Ahí hay un delito de peculado. Ellos también deben estar preocupados, gente de Odebrecht y gente de otros sectores que han estado inmersos en graves problemas de manejo irregular de los recursos públicos en el país. Esas son algunas de las diligencias que ya de por sí advirtió anoche en este espacio la fiscal general del Estado, diciendo que tienen temor, que por eso quieren sacarla del cargo, porque justamente tienen temor de las diligencias que van a darse en estos días, en los próximos días. Esa es la visión de ella, creo que la ciudadanía va a coincidir. Yo sigo diciendo que todavía hay temas pendientes, inclusive en el manejo de la Fiscalía actual, pero no podemos permitir como ciudadanos el que se pretenda mediante el chantaje, la atemorización, la amenaza, actuar con la finalidad de que los temas fundamentales que han destrozado la economía del país en medio de la corrupción sean olvidados, archivados, perdonados o no tratados adecuada y oportunamente en la Fiscalía. Creo que la ciudadanía exige que exista ponderación en estas circunstancias y los diversos sectores como la sociedad civil estaremos atentos, no solamente para impedir y para quejarnos y para repudiar los actos de intimidación en contra de la Fiscalía, sino efectivamente para que la Fiscalía sienta un respaldo a efectos de que se continúe con la labor que le corresponde, sobre todo porque todavía hay bandas delincuenciales que se fundaron hace muchos años, que han gobernado en los últimos periodos y que inclusive parecería que se extienden todavía en el régimen actual, porque son mandos inferiores, mandos medios que vienen desde hace 15 o 20 años. Yo le hago una reflexión, es que acaso en el Teodoro Maldonado, por ejemplo, o en el Hospital de los Ceibos, o en el Hospital Andrade Marín, no se siguen comprando a los mismos proveedores de insumos y de medicamentos con sobreprecio. Eso continúa, claro. Para señalar una especie de ejemplo. Así es, esas mafias en los hospitales públicos es algo que aún continúa, de ninguna manera es algo del pasado, es algo que lamentablemente sigue hasta el momento operando. Doctor Rodas, ¿usted considera que la fiscal general ha actuado bien hasta el momento? Me refiero específicamente, por ejemplo, al no acudir a esta audiencia a la que fue convocada por el Consejo de Participación para tratar el presunto plagio de su tesis. ¿Es una buena respuesta no acudir o sí debía haberlo hecho y defender lo que ella sabe que pues es lo correcto, que no existe un plagio según ella ha asegurado? Bueno, yo lo que creo es que sobre esta materia va a haber un pronunciamiento de la Universidad Central, primero. En segundo lugar, hay funciones que se abrogan este organismo del Consejo de Participación Ciudadana. En tercer lugar, creo que no tienen la legitimidad para actuar, han perdido legitimidad. Y no solo este Consejo, lo han perdido desde hace muchísimo tiempo, pero desde luego además porque parecería, una vez más insisto, en que muchos de los miembros que llegaron a ese organismo están profundamente vinculados como activistas de determinados partidos políticos y le mintieron al país que no tenían vinculación política con esos grupos electorales. Tener vinculación política es una cosa, hay que decirla, hay que
especificarla al país. Esa misma es una norma que no tiene sentido, porque yo creo que hay que favorecer la adscripción a no solo a los partidos, sino a las corrientes de opinión ideológica y doctrinaria, que es otra cosa, de tal suerte que me parece que la fiscal comprende que forma parte de todo ese entramado para impedir lo de fondo que hemos estado señalando, que queden libres aquellos que le sirvieron a Odebrecht y que siga Odebrecht viajando por el mundo y aún por el país y habiéndose cambiado de nombre, haciendo obra pública. Que haya impunidad. Que las cosas tienen que ser entendidas en su magnitud y en su absoluta realidad. Doctor, la impunidad no puede ser la vida cotidiana de este país y no pueden los alfiles de la impunidad buscar mecanismos para quebrar la acción de la Fiscalía, la acción de la Contraloría, la acción de la sociedad civil, que también tenemos derecho y de participación en lo que significa la Contraloría Social. Usted hablaba hace un momento y decía que el Consejo de Participación Ciudadana entra en funciones que se arrogan funciones que no le corresponden. Es decir, no existe tal obligación de rendir cuentas ante esta institución, ante el Consejo de Participación, por parte de la Fiscalía General del Estado. La fiscal fue designada por la Asamblea Nacional y debe rendir informes y debe ser juzgada por la Asamblea Nacional. Eso es lo concreto. Esa es la norma constitucional que el correísmo se inventó para quedarse 50 años, de tal suerte que estamos heredando un vicio. Seguramente lo que hay que hacer es Contraloría Social, y lo hacen los medios de comunicación y la ciudadanía. Pero estos organismos que parecería que se han constituido de manera ilegítima, porque lo legítimo es muy importante, con porcentajes pequeños y diciéndole al país una realidad que no existe, es decir, no somos militantes de los partidos cuando sí lo son. Alguno de ellos ha sido abogado inclusive del expresidente Correa. Eso no le invalida evidentemente, pero demuestra las cercanías. Parecería que cumplen un orquestado plan para finalmente salvarse de aquello que significan los trámites que pueden sancionarlos por una serie de hechos. Y faltan otros más. Acabo de dar el ejemplo de Manduriacu, de tal suerte que el tema de la refinería del Pacífico, del caso del general Gabela, que está en investigación, y otros más pueden ser apremiantes desde su perspectiva, porque van a ser evidenciados en sus responsabilidades y quisieran que aquello no ocurra. Ese entramado tiene que comprender la ciudadanía, mirar la realidad y saber además responder. Y la mejor respuesta que se puede dar en este momento es escogiendo a las personas que deben representarnos en el poder público, sea en la presidencia o sea en la Asamblea Nacional. ¿Usted considera que los ciudadanos han aprendido una lección después de lo que ha ocurrido en el país con lo de la muerte cruzada, con el cese de la anterior Asamblea Nacional? La ciudadanía tiene que hacer una reflexión histórica, porque no solamente es el tema de la muerte cruzada, es el tema que proviene, yo diría, los últimos 15 o 17 años, por no hablar de los últimos 20 años en realidad. Hemos dado paso a personas que hacen propuestas desde el populismo, hemos permitido o impedido, mejor dicho, que exista un debate ideológico, político y doctrinario para que las tesis fundamentales sean las que sean por las que se votan. Aquí terminamos votando por individuos y por personas, no por ideas. Hemos permitido que algunos partidos se vuelvan de alquiler y hemos permitido que algunos candidatos se ofrezcan a sí mismos de alquiler en una campaña en un sector y en otra campaña en otro. Hemos mirado complacientes que muchos de estos candidatos responden a los intereses de la corrupción y de los grupos delincuenciales. Hemos sido testigos que la lucha contra la corrupción en algunos casos solamente es una plataforma electoral y un mediatismo de misma naturaleza. Un discurso. Miramos desconcertados las acciones
de la política electoral como una gran farándula, y entonces al haber permitido a todo aquello, hemos contribuido de una o de otra manera para lo que significa ese descrédito en los sectores de acción pública. Ojalá seamos capaces de reflexionar y por lo tanto actuar con un voto consciente, porque estamos no eligiendo solamente un presidente o una asamblea de transición, estamos eligiendo de alguna manera un puente de salvación entre la brecha que deja una realidad desesperante de miseria y de desesperanza en los ecuatorianos hundidas por la delincuencia y la corrupción, y ese puente que puede abrir una expectativa para caminar y transitar por unas vías más libres y más democráticas que permitan la inclusividad social y que permitan comprender que este es un país diverso. Este es un momento de enorme reflexión y la fiesta electoral no debe ser farándula electoral, sino un momento cívico y un momento de comprensión de una realidad que no solamente depende de los candidatos, sino que depende de los votantes. Me quedo con eso, importante que los ciudadanos reflexionemos, como usted dice, y tomemos en cuenta la gran responsabilidad que tenemos al momento de ir a votar, porque esos representantes, esos votos que vamos a dar van a ser pues los representantes que vamos a tener en el futuro. Le quiero agradecer al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, por habernos acompañado en este espacio. A usted muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.